Entonces, en el capítulo 22, Dios está dando una oportunidad más de cambio, ¿no? Dios sabe que tal vez muchos habían caído en estos pecados de corrupción, de idolatría, habían hecho lo malo ante los ojos de Dios, pero una vez más, em, Dios les da esa oportunidad, ¿no? Entonces, en el capítulo anterior, en el capítulo 21 que hemos estado estudiando el día de ayer, Ezequiel introduce el concepto de un juicio inminente, ¿no? Y bueno, eso no significa una condenación automática para todos, ya que todos van a morir y pagar por los pecados de algunos, sino es una invitación a poder transformar la vida, a poder meditar en los caminos, ¿no? Entonces, este mensaje sugiere justamente que si hay un deseo de cambio, Dios reconoce y ofrece una segunda oportunidad. Entonces, los mensajes de los profetas nos atañen también a nosotros, ¿no? Realmente podemos encontrar muchísimas lecciones cuando leemos estos libros, y a medida que se profundizan en la historia de Jerusalén, se observa justamente una preocupación para con las realidades que enfrentan las comunidades hoy en día, cómo está las iglesias, ¿no? Los corazones de las personas, una preocupación tal vez con el tema de la crítica, de los chismes, de actitudes negativas, ¿no? Que pueden surgir en las iglesias, en las congregaciones, pecados tal vez que muchas veces parecen estar ocultos, como los hemos visto en capítulos anteriores, los líderes religiosos estaban escondiendo, ¿no? El pecado de idolatría, de corrupción, y bueno, Dios los estaba viendo. Entonces, existe un anhelo, ¿no? De que las iglesias puedan, obviamente, ser modelo, puedan ser un ejemplo, algo diferente, algo distinto, no solamente dentro de las paredes, ¿no? Sino socialmente, que pueda haber una influencia positiva, ¿no? Tal vez en lugar de ser un motivo de burla, de crítica, de desprecio, em, que sea un lugar en que digan, wow, este lugar realmente tiene algo diferente, algo distinto, ¿no? Entonces, no podemos tal vez seguir tolerando lo que está sucediendo dentro de las iglesias, ¿no? Pastor José, su micrófono. Está su micrófono encendido. Gracias. Entonces, no podemos seguir tolerando, ¿no? Lo que está sucediendo dentro de nuestras iglesias, y es urgente poder reconocer que así como en el pasado las comunidades de fe estaban tal vez totalmente influenciadas, afectadas, bueno, en la actualidad también se enfrentan problemas similares. Entonces, en este capítulo se destaca la importancia de la reforma personal, tanto como en líderes como también en feligreses, ¿no? Para poder exteriorizar un cambio positivo es necesario que se demuestre que seguir a Dios es realmente significativo, y no solamente es algo que nosotros podemos decir de boca para afuera, ¿no? Sino que hay que reconocer que existe un problema en el presente, ¿no? Y bueno, a lo largo de la historia también lo existió. Y ese es el primer paso, ¿no? Que se da hacia el cambio. Y bueno, es algo que tal vez podemos nosotros meditar, ¿no? En lo que está sucediendo en las iglesias de este tiempo, la corrupción, el alejamiento de Dios. Bueno,
tal vez hay mucho que debatir con respecto a esto, ¿no? Pero cómo tal vez poco a poco se han ido cambiando y bueno, en comillas podemos decir, actualizando, ¿no? Tal vez modernizando muchas prácticas que, bueno, tristemente tal vez se han dado lugar más, de manera más em, significativa a lo que se hace, más que a lo que en realidad importa, ¿no? Que es la palabra de Dios. Recientemente yo veía un video, ¿no? De una jovencita que decía, por primera vez he ido a una iglesia en este país porque ella se mudó recientemente y decía, he ido a una iglesia y bueno, el servicio duraba 2 horas y media, alrededor de 2 horas y media, pero la palabra solo duró 10 minutos. Y bueno, era una, más que tal vez una prédica o algo que se pueda tal vez em, irse uno, ¿no? Con un desafío, con algo que tal vez realmente sea significativo, fue una motivación, algo que creo que se citó por ahí un versículo, decía ella, ¿no? Un versículo, pero tampoco hemos abierto nuestras Biblias, no, en vano yo llevé mi Biblia, dice. Entonces, bueno, tal vez se ha caído, ¿no? Este tiempo en la superficialidad. Entonces, las iglesias no están siendo tal vez estas comunidades modelo en lo moral, en lo social, en lo espiritual. Y justamente la historia de Jerusalén refleja, ¿no? Cómo la corrupción, la falta de obediencia a Dios llevaron justamente a la ciudad a una etapa de decrepitud, ¿no? De alguna manera, tal vez que ellos cayeron totalmente en prácticas, vamos a decir, religiosas, que obviamente se daban cuenta, ¿no? Porque era una y otra vez el mismo mensaje de Dios, de que ellos puedan arrepentirse, volver los caminos al Señor. Y bueno, había sincretismo religioso y bueno, en nuestro tiempo también, ¿no? Entonces, de igual manera, podemos ver ahora ciertas congregaciones, tal vez un comportamiento que hace que pierdan su esencia, su razón de ser, ¿no? Eso es lo que estaba sucediendo en Jerusalén, ¿no? Con el pueblo de Israel. Habían perdido totalmente su enfoque. Y entonces a través de ejemplos contemporáneos que están surgiendo en nuestros días, en nuestros tiempos, realmente abusos dentro de las iglesias, podemos ver cómo algunos líderes usan la fe de los demás para su beneficio personal. Es triste ver todas estas cosas, ¿no? Y bueno, eso desvirtúa completamente el propósito de los fieles, ¿no? El propósito tal vez de formar una comunidad de fe, desvirtúa totalmente tal vez el evangelio. Se usa mucho este versículo de que no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, pero hay en muchas ocasiones el evangelio se avergüenza de muchos cristianos que tal vez no están viviendo conforme a la palabra de Dios, ¿no? Y bueno, hoy en día hemos caído tal vez en todo esto, ¿no? En las iglesias. Es muy triste ver todas estas cosas, ¿no? Como ahora, bueno, existen más, tal vez más noticias de tal pastor, de tal iglesia, malversación de fondos y bueno, muchas cosas que tal vez hacen tal vez que mucha gente se decepcione, ¿no? Y vea como algo global de que la iglesia, los cristianos,
todos los pastores son así, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que hacer un cambio, ¿no? En este tiempo, en nuestra generación. Y bueno, el Señor también les estaba llamando a eso, ¿no? Dios quiere eliminar esa escoria de nuestra vida. Vamos a leer, por favor, Ezequiel 22:17 hasta el 20. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Amén, licenciada. Dice Amén. el 17 del capítulo 22. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, la casa de Israel se me ha convertido en escoria. Todos ellos son bronce y estaño, hierro y plomo en medio del horno, y en escorias de plata se convirtieron. Por tanto, ahí ha dicho Jehová, el Señor, por cuanto todos vosotros os habéis convertido en escorias, por tanto, he aquí que yo os reuniré en medio de Jerusalén, como quien junta plata y bronce y hierro y plomo y estaño en medio del horno para encender fuego en él, para fundirlos así. Os juntaré en mi furor y en mi ira, y os pondré allí y os fundiré. Muy bien, muchas gracias. Entonces, esta metáfora del fuego que se utiliza justamente en estos versículos, y bueno, si avanzamos un poquito más hasta el versículo 30, 31, vamos a tal vez entender mucho mejor, ¿no? Que se usa el fuego para tal vez ilustrar este proceso de purificación que Dios desea en la vida de las personas. Bueno, en ese tiempo, en el pueblo de Israel, ¿no? Pero también, así como los metales son refinados a través del calor, nosotros también, ¿no? Como personas, también somos llamados a pasar por un proceso de transformación para poder despojarnos de todas las cosas que nos contaminan, ¿no? Entonces, esta purificación es un paso necesario para poder ser valorados como miembros, ¿no? Del verdadero pueblo de Dios. Es necesario que nosotros podamos meditar en nuestros caminos y, bueno, mejorar, ¿no? Como Dios le decía también al pueblo de Israel. Entonces, esta noción de metanoia, que también en griego significa un cambio de mentalidad, resalta justamente la necesidad de una renovación interna, ¿no? Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento vamos a encontrar mucho acerca de esto, ¿no? De esta metanoia, esta transformación, este cambio de mentalidad que tenemos que tener, una renovación interna. Entonces, es fundamental que cada persona esté dispuesto a poder cambiar su forma de pensar, esa cosmovisión que muchas veces se tiene de la vida, una cosmovisión que tal vez hemos ido adquiriendo según nuestras tradiciones, según nuestro contexto, ¿no? Que nos va influenciando en todo el proceso de nuestra vida, pero es necesario que podamos tener una cosmovisión cristiana totalmente diferente y que esa forma de pensar pueda adaptarse a los principios universales de Dios y que, bueno, pueda trascender, ¿no? La cultura, el lugar, como les decía, y todo, tal vez todas las tradiciones y todas las cosas que íbamos cargando, arrastrando y bueno, hemos sido tal vez moldeados, pero el Señor quiere una transformación, ¿no? Un cambio de mentalidad. Entonces, debemos vivir em, en esta tierra como habitantes temporales, como dice Hebreos 11:17, ¿no? Que nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Entonces, a pesar de las diferencias culturales en las que cada uno haya nacido, porque nuestra manera tal vez de pensar
tal vez yo soy orureña, ¿no? Tal vez no lo saben, pero yo soy orureña. Es muy diferente a la manera de pensar, tal vez, de los paceños, de los orientales, ¿no? No sé, de algún otro lugar. Y entonces, individualmente, de lo que cada uno haya tal vez adquirido en su familia, en su entorno, el mensaje subraya que la identidad espiritual debe prevalecer sobre cualquier otra situación, ¿no? Entonces, ser parte de este remanente de Dios implica que independientemente de las circunstancias, se sigue fiel a un conjunto de principios dados por Dios. Los fieles son animados a poder recordar, ¿no? Tenemos que basarnos en estos principios, en estos valores que trascienden tal vez todo lo que nos rodea. Entonces, la vida no debe ser tal vez como vista como un destino final, sino como un paso hacia una realidad espiritual mucho más elevada. Y nosotros tenemos que tener ese enfoque, ¿no? Un enfoque totalmente diferente a lo que piensan las personas de afuera, ¿no? Entonces, algo que resalta tal vez ese capítulo en el versículo, a ver, no sé si alguien lo encuentra, donde dice, ¿no? Yo busqué a alguien que se pusiera, que se pusiera en la brecha y no lo hallé. Tal vez lo pueden, si lo encuentran, el versículo eh, en este capítulo 22 está, no recuerdo en qué exactamente en qué versículo, pero em, dice, ¿no? Yo busqué a alguien que En el pueda, texto sí, enunciado, lo 30. ¿lo puede leer, por favor? Gracias. Dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese y no lo hallé. No lo hallé, no encontraba a nadie, en otras palabras, ¿no? Entonces, en la búsqueda de un líder justo, Dios se lamenta profundamente, ¿no? Que en su pueblo no había una sola persona dispuesto a interceder por la tierra, a poder actuar con justicia. Entonces, la corrupción estaba a tal grado, amados hermanos, que el egoísmo prevalecía entre los líderes, entre los gobernantes, tal vez que no mueven ni siquiera un dedo para poder hacer algo, ¿no? Dentro de su pueblo. Los profetas, los sacerdotes habían corrompido totalmente el templo, todo lo que ellos hacían dentro de la religión, ¿no? Y bueno, dejaron de lado sus deberes y se mezclaron con la injusticia, la corrupción, y la idolatría. Entonces Dios expresa su frustración, ¿no? Al no poder encontrar a nadie que se diferencie de la multitud y actúe con integridad. Entonces, la búsqueda de personas como Daniel, como Ezequiel, como Jeremías, subraya justamente que incluso con, tal vez en un mar de injusticia, en un mar de inmoralidad, en un mar de perversiones, siempre hay algunos que tal vez son pocos, pero que permanecen fieles. Y bueno, su voz tal vez no es demasiado fuerte para cambiar la dirección de la mayoría, pero es un paso, ¿no? Es un paso. Y bueno, nosotros también eh, en este tiempo es donde nosotros tenemos que levantar nuestra voz para poder también orar por nuestra nación, orar por aquellos que no conocen a Dios. Tristemente, la iglesia se ha dedicado a atacar
más atacarse entre iglesias, más que tal vez alcanzar a los perdidos, ¿no? Y bueno, eso es tal vez a lo que nos llama el Señor en este tiempo, a poder redireccionar nuestros caminos como iglesia, enfocarnos a lo que tenemos que hacer. ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál es el mandato que el Señor nos ha dado, ¿no? Entonces, bueno, este capítulo 22 habla, ¿no? Del juicio inminente de Dios y la oportunidad de un cambio individual, transformación, cambio de mentalidad, pero también un cambio dentro del liderazgo, ¿no? Entonces, Dios quiere eliminar esa escoria de nuestra vida, la identidad espiritual y la ciudadanía celestial, ¿no? Importante que nosotros podamos enfocarnos en lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. No se olviden que si alguien también tiene algún aporte, puede hacerlo antes de que pasemos, ¿no? A los siguientes capítulos. El capítulo 23, bueno, el capítulo 23 de este libro de Ezequiel utiliza una alegoría, vamos a decir, sí, una alegoría para poder describir los pecados de Israel y de Judá, ¿no? Ya sabemos que para ese tiempo Israel, que era el reino del norte, ya había sido destruido, ¿no? En el año 722 antes de Cristo. Y bueno, Judá ya para ese entonces estaba a punto de ser destruido también, pero en este capítulo se hace como un recordatorio, ¿no? De todos los pecados que habían cometido Israel y Judá, y destaca su idolatría, las alianzas políticas, el alejamiento de Dios, y bueno, se advierte sobre las consecuencias de sus acciones, ¿no? Entonces, a través de la representación de dos mujeres simbólicas que representan justamente las naciones con las que, bueno, se fornicaron, ¿no? Con Egipto. Entonces, se menciona que las dos mujeres representan naciones que hicieron alianzas políticas, no confiaron en Dios y ellos hicieron estas alianzas políticas con Egipto. Entonces, la fornicación con Egipto simboliza relaciones ilícitas entre las naciones, algo que a Dios le había dolido profundamente, ¿no? Le había dolido porque, bueno, el Señor estaba ahí para ayudarles, pero ellos habían confiado más en los hombres. Entonces, las mujeres no solamente representan individuos, sino también naciones que hicieron un pacto con Egipto en su juventud. Ahora, ¿qué se llamaban estas dos mujeres? ¿Alguien sabe? Si no, vamos por favor a leer el versículo 4 del capítulo 23. Amén. Amén, licenciado. Pastora Victoria, adelante. Amén. Y se llamaban la mayor Ahola y su hermana Aholiba, las cuales llegaron a ser mías y dieron a luz hijos e hijas, y se llamaron Samaria, Ahola, y Jerusalén, Aholiba. Y más adelante en esta versión, muchas gracias, dice, desde que eran jóvenes se portaron como prostitutas y eso es lo que son. Mientras vivían en Egipto, bueno, más adelante tiene muchos que tal vez nos van a censurar en YouTube, ¿no? Pero en esta versión es bastante descriptiva, que ustedes tal vez pueden buscar en la TLA. Y bueno, en la Reina Valera también, ¿no? Supongo que es similar. Pero bueno, estas dos mujeres que eran justamente Ahola y Oliva representan estas naciones, ¿no?
Y bueno, en este capítulo se discuten las implicaciones de sus alianzas con otras naciones y esa ruptura de la relación o del pacto con Jehová. Entonces, la separación de Israel, justamente de Dios, se remonta a su juventud, porque ya había sido mucho tiempo atrás, ¿no? Que había empezado a suceder todo esto, esta ruptura, esta separación, desde prácticamente desde la separación del reino. Ahí ya ellos decidieron alejarse del pacto que Dios había hecho con David, ¿no? El antepasado. Entonces, bueno, ahí ya hay esa ruptura del pacto. Entonces, Ahola y Oliva justamente representan a las naciones de Israel y Judá, respectivamente. Y bueno, Ahola simboliza el culto idolátrico en el norte. Recordemos que en el reino del norte habían sido mucho más influenciados, mucho más contaminados con todas las prácticas idólatras, prácticas corruptas que tenían, ¿no? Las naciones vecinas. Y Oliva representaba el culto en Jerusalén. Entonces, esa transformación espiritual comienza con el perdón y la ayuda del Espíritu Santo. Nada se puede hacer sin la ayuda de Dios, ¿no? Entonces, la sociedad actual, amados hermanos, sigue consumiendo vicios similar a las prácticas de los judíos en el pasado. Entonces, se critica la falta de aprendizaje en la sociedad contemporánea, ¿no? A partir de los errores del pueblo judío. Es triste ver que la iglesia sigue cometiendo los mismos errores. Se sigue introduciendo tal vez a prácticas que muchas veces bueno, prácticas paganas, lo tenemos que decir así, que no son bíblicas, que más bien se salen de, de, de la palabra de Dios y bueno, que ahora podemos ver con total normalidad dentro de las iglesias, ¿no? Entonces, eh, el norte, el reino del norte, como también el reino del sur, cayeron en la misma idolatría y en las mismas fornicaciones, ¿no? Entonces, esta adoración de imágenes y prácticas idólatras se presenta como una costumbre que se trasladó a Jerusalén desde Egipto y Babilonia, que afectaron, ¿no? Ya al pueblo de Dios. Entonces, se establece un vínculo entre Jerusalén y su origen con Mesopotamia, toda la parte bueno, Babilonia, ¿no? Toda esa parte que, bueno, habían influenciado, eran bastante idólatras, todas las naciones vecinas lo eran, ¿no? Entonces, resalta también la historia de Abraham como un punto de partida, ¿no? Donde se recuerda que la necesidad de dejar atrás prácticas viejas, ahorita le doy la palabra, de dejar atrás tal vez prácticas viejas, ataduras viejas y no caer en alianzas con lo que representa la tentación, el pecado, o como ayer lo decíamos, ¿no? Cosas que tal vez podamos poner antes que a Dios. Entonces, Ezequiel es instruido para no juzgar a Ola y Oliva, sino que se iban a revelar todas sus abominaciones, incluyendo los sacrificios humanos y otras atrocidades que estaban realizando estos ciudadanos, ¿no? Pero que Dios realmente en su misericordia les había perdonado muchas veces, ¿no? Vamos, por favor, hermano Juan Carlos. Gracias, buenas noches, licenciada, y a todos mis compañeros y compañeras. Me atravesó una duda, por esto permítame hacer este comentario. Cuando estamos escuchando lo que ha pasado con Israel y con Judá, pareciera que estábamos hablando de un país, y un país cualquiera, pero no, de eso no está hablando la Biblia. Está hablando de que el Señor se había casado con este pueblo
comenzando desde Abraham con la promesa, para que sea una nación diferente, una nación que iba a ser de bendición, es decir, una iglesia, además, claro, una iglesia. Y el plan de Dios por eso no hace otras figuras, sino esposa, mujer, porque en la Biblia la esposa, la mujer, tiene que ver con Cristo y su relación con la iglesia. Ahora, puede haber una mujer mala como Babilonia, la grande, la madre de mal vivir, ¿no? Pero mujer es iglesia. Entonces estamos diciendo aquí, tenía que la gente admirarse y decir, pero qué gente más sabia son estos cristianos o hermanos, ¿no? O seguidores de Jehová, porque miren cómo se manejan, ese era el punto. Iremos a averiguar, y efectivamente averiguaban, ¿no? Cómo están viviendo y aprendían, ese era el propósito. A través de la iglesia Dios tenía que revelar la manera como la sociedad debía vivir en la tierra, a pesar del pecado. Pero por eso está hablando el Señor de prácticas paganas, pecados, mentiras, adulterios, todas esas cosas que son infracción a los 10 mandamientos. Entonces aquí está diciendo, era mi iglesia y se ha corrompido. ¿Por qué? Porque siendo iglesia, ¿cómo se va a mezclar? Pues con países. Y eso es lo que la historia cuenta. De que en algún momento, ¿por qué hablamos de la iglesia romana? Porque precisamente siendo iglesia se mezcló con de la cristiandad con el Estado. Y siempre que ha habido una unión de iglesia con Estado, persecución para el pueblo de Dios. Y inclusive ustedes saben que en la Constitución Política del Estado de Estados Unidos claramente dice, aquí no hay unión entre iglesia y Estado, sino libertad de conciencia, y en nuestro país pasa lo mismo. Pero eso quiere decir, las cosas de Dios son de Dios, y el pueblo de Dios tiene que gobernar las cosas de Dios. ¿Por qué pretender que el hermano entre el partido, no tal partido de los cristianos a la política? Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Ahora, independientemente pueden ser elegidos hasta para presidentes, eso no es malo, pero no hacerse un partido político para hacer ese tipo de actividades. Porque como usted lo ha mencionado muchas veces, el afán, ¿cuál es de la iglesia? Ganar almas. Punto final, ¿verdad? Y aquí está quejándose de eso el Señor. Ustedes se han prostituido porque iban a ser mi iglesia y se han conformado a ser un país. Gracias, licenciada. Muchas gracias a usted, hermano. Y bueno, ¿no? Realmente todo lo que estaba sucediendo era a causa de sus pecados, ¿no? El Señor estaba tan triste, tan decepcionado de ver a su pueblo totalmente corrompido y bueno, haciendo todas estas cosas que mm, afectaban a Dios, ¿no? Afectaban el corazón de Dios. Entonces, bueno, ahí se encontraban ellos. El capítulo 24 habla acerca del cerco de Jerusalén, un versículo clave, tal vez podemos leer para empezar este capítulo, es el versículo 2, por favor. ¿Alguien lo puede leer, el versículo 2? Amén, licenciada. El versículo 2 dice, Hijo de hombre, escribe la fecha de este día. El rey de Babilonia puso sitio a Jerusalén este mismo día. Sí, este es un versículo clave, ¿no? Porque, bueno, este capítulo marca el inicio crucial, ¿no? Un punto crucial en la profecía de Ezequiel, porque se refiere al cerco de Jerusalén por parte de Nabucodonosor. Entonces, la orden ya estaba dada, ¿no? Le dice a Ezequiel, Dios le dice a Ezequiel, le dice, escribe esta fecha, subraya la importancia justamente del evento y su cumplimiento profético. Entonces, el cerco de Jerusalén, amados hermanos, fue un evento totalmente devastador y que llevó a la caída de la ciudad y al exilio del pueblo. Y este capítulo también incluye la metáfora de la olla hirviendo, ¿no? Que presenta justamente el juicio de Dios sobre Jerusalén. Entonces, bueno, el versículo 6 también es importante, que tal vez lo podamos leer. ¿Alguno de ustedes, por favor, puede leer?
Sí, amén. Buenas noches, mis compañeros. 24:6 de Ezequiel dice así. Pues así ha dicho Jehová el Señor. Ay de la ciudad de sangres, de la olla herrumbrosa, cuya herrumbre no ha sido quitada. Por sus piezas, sácala, sin echar suerte sobre ella. Gracias. Muchas gracias. Entonces, menciona, ¿no? Que la ciudad es totalmente sanguinaria, pecaminosa, y bueno, ya hemos hablado mucho de esto, ¿no? El Señor ya estaba totalmente hastiado de todas las cosas que ellos estaban haciendo. Entonces, este capítulo 24 marca el final de la primera sección del libro de Ezequiel, ¿no? Los capítulos del 1 al 24 justamente trata sobre el juicio contra Judá. Ya desde el capítulo 25 hasta el 32 es la siguiente sección que habla o aborda los juicios contra las naciones vecinas. Y bueno, la última sección que vamos a ver también habla de la restauración de Israel. Pero específicamente este capítulo es el punto final, vamos a decir así, ¿no? Para este cerco de Jerusalén que ya estaba dando inicio. Dios le dice, marca esta fecha, ya, mm, ya está, ya estaba, ¿no? A punto de suceder. Entonces, ya había comenzado. Entonces, Ezequiel profetiza desde el exilio de Babilonia. Este capítulo 24 se sitúa en el año 588 antes de Cristo, 2 años antes de la caída de Jerusalén, que fue el año 586, ¿no? Pero que ya había comenzado este sitio, ¿no? Y ya la invasión babilónica ya había dado inicio. Entonces, hablábamos también de la olla hirviendo. Esta olla representa a Jerusalén y su corrupción interna. Habla, ¿no? Habla, a ver, tal vez lo podemos leer los los versículos 11, 11, 12, 13, del 11 al 13, por favor, ¿alguien lo puede leer? Amén. Amén. Dice la palabra, asentando después la olla vacía sobre sus brasas para que se caldee y se queme su fondo y se funda en ella su suciedad y se consuma su herrumbre. En vano se cansó y no salió de ella mucha herrumbre, solo en fuego será su herrumbre consumida. En tu inmundicia lujuria padecerás, porque te limpié y tú no te limpiaste de tu inmundicia. Nunca más te limpiarás hasta que yo sacie mi ira sobre ti. Amén. Muy bien, muchas gracias. Entonces, esta olla representaba la corrupción, ¿no? La corrupción interna del pueblo de Israel. Esa carne en la olla simbolizaba justamente a los habitantes que serán consumidos por el juicio, la destrucción, el asedio que estaba sucediendo, ¿no? Ahora, ¿qué podemos decir? Las características de esta olla que estaba rumbrosa o oxidada, ¿no? Lo que justamente simbolizaba la corrupción espiritual del pueblo de Israel. El fuego era intenso, que simboliza justamente la ira de Dios, ¿no? Purificando el pecado. Otra cosa también que podemos decir que los huesos, la grasa sirven como combustible. Bueno, esto muestra cómo los mismos errores del pueblo alimentan el juicio de Dios, ¿no? Porque ya habían llegado a un punto total de inmoralidad. Entonces, ¿qué simboliza este hecho de que la olla esté oxidada? Justamente que el pecado estaba arraigado en la ciudad, ¿no? Ahora, ¿por qué se usa esta metáfora tan gráfica? Dios usa esto para poder mostrar la gravedad del pecado.
y bueno, obviamente que Él es justo también, ¿no? La ira que estaba demostrando en ese tiempo era justa, era porque él había aguantado tantas cosas, pero ya realmente había llegado a un punto en el que ya no se podía aguantar más. Él amaba a su pueblo, ¿no? Pero también quería que su pueblo pueda arrepentirse. Entonces, es algo muy impactante, ¿no? Como el Señor muestra su amor y bueno, cómo Él quiere redimir a su pueblo. Em, eh, todo esto refleja la violencia, la injusticia, el derramamiento de sangre, ¿no? Sangre inocente que se estaba derramando en la ciudad, la rebeldía abierta contra Dios, em, que prácticamente todos lo estaban realizando, ¿no? Entonces, realmente es un capítulo impactante, pero más impactante tal vez es la última parte de este capítulo, ¿no? Los versículos 15, em, 15 hasta el, hasta el 22, tal vez podemos leer. Hasta el 24, por favor. ¿Alguien lo puede leer? Desde el 15 hasta el 24, el capítulo 24. Algo impactante que Dios le pide a Ezequiel, que no lo quiero dejar pasar esto. Amén. Lo puedo leer en la versión TLA porque Sí, estaba viendo que es muy está muy, interesante, ¿no? justamente yo tengo la misma versión. Está muy bien Sí. explicado. Adelante, por favor. Amén. Dice, Dios también me dijo, Ezequiel, tú quieres mucho a tu esposa, pero yo te la voy a quitar de repente. Y no quiero que llores ni que des muestras de dolor como hace todo el mundo cuando alguien muere. Vas a tener que sufrir en silencio. Por la mañana hablé con la gente y por la tarde mi esposa murió. Al día siguiente me comporté como Dios me ordenó que lo hiciera. La gente me decía, ¿con esto qué haces? ¿Tú nos quieres decir algo? ¿De qué se trata? Y yo les contestaba, se trata de un mensaje que Dios me dio. Me ordenó decirles de su parte lo siguiente. Israelitas, ustedes se sienten muy orgullosos de mi templo, pero aunque lo quieren y lo admiran, yo voy a destruirlo y voy a dejar que maten a los hijos y a las hijas de ustedes que se quedaron en Jerusalén. Cuando eso pase, ustedes no deberán llorar ni dar muestras de dolor como lo hace todo el mundo cuando alguien muere. Al contrario, harán lo mismo que Ezequiel, y por causa de sus pecados quedarán sin fuerzas, y apenas les quedarán fuerzas para llorar. Entonces reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Amén. Muchas gracias. Entonces, bueno, aquí imagínense, ¿no? Dios le dice, tú tienes que sufrir en silencio, le da una orden a Ezequiel. ¿Cuánto le habrá dolido, no? Porque algo que recalca este capítulo, bueno, estos versículos que hemos leído, que Dios le dice a Ezequiel, sé que tú quieres mucho a tu esposa, ¿no? Pero te la voy a quitar. ¿Cuánto le habrá dolido, no? Y así también, obviamente, todo lo que estaba pasando le dolía a Dios, ¿no? Y bueno, era una muestra de que ellos también eh, significaba mucho el templo, su ciudad y todo eso, pero que ya por causa de sus pecados tenían que pasar por todo esto, ¿no? Entonces, algo impactante que el profeta Ezequiel tiene que pasar, ¿no? Para dar también el mensaje. El capítulo 25, bueno, como ya les mencionaba, ya entramos a las profecías en contra de las naciones extranjeras, ya el juicio contra las naciones vecinas de
del pueblo de Israel, ¿no? Que ya prácticamente hemos visto algunos detalles, ¿no? En profecía acerca de Amón, profecía acerca de Moab, profecía acerca de Edom, profecía acerca de los filisteos, profecía acerca de Tiro, que es algo también impactante, también que ya lo hemos tocado, profecía acerca de Sidón. Hay un interludio de Israel en la Tierra Nueva y la profecía acerca de Egipto, ¿no? Todas estas naciones, ya lo hemos mencionado en Isaías, en Jeremías también un poquito más a fondo hemos estado viendo cada una, las características de cada una de estas naciones. El día sábado, ¿no? Ustedes han expuesto cada una de estas naciones, ¿no? Las características de estas naciones. Entonces, realmente Dios es justo, amados hermanos, en sus juicios y bueno, es soberano también sobre todas las naciones. Entonces, ¿por qué Dios juzga a las naciones de alrededor de Israel? ¿Alguien puede tal vez responder esta pregunta y sacar lo que hemos estado viendo anteriormente? Tal vez los que han expuesto a Amón, ¿cuál era el pecado principal de Amón? ¿Por qué Dios les juzga a los amonitas, a los moabitas, a los edomitas, filisteos, a los de Tiro, Sidón, Egipto? Tal vez alguien puede mencionar algo al respecto para no detenernos en todo esto y bueno, continuar adelante. Licenciada Sí, adelante. de Amón, por ejemplo, ¿por qué Dios los juzga? Porque bueno, ellos se alegraron bueno, cuando cayó el templo, o sea, cuando cayó el pueblo de Israel, bueno, ellos se alegraron, se burlaron de la destrucción. Entonces, por eso el Señor, bueno, de alguna forma eh, los juzga, ¿no? A diferencia de otros también, por ejemplo, de Moab, digamos, ¿no? Entonces ellos eran, bueno, cada uno seguramente, como hemos visto el día sábado, tenían diferentes características, ¿no? En el caso de Amón, lo que nos tocó fue eso, licenciada. Muy bien, muchas gracias, excelente, ¿no? Ellos se alegran, se burlan de la desgracia que estaba pasando a Israel, ¿no? Tal vez podemos hacer una referencia cruzada con Sofonías, capítulo 2, los versículos del 8 al 11, por favor. Si lo pueden buscar, Sofonías 2, del 8 al 11. Sofonías 2. Sofonías 2, del 8 al 11, por favor. Ya, espérale. Yo he oído las afrentas de Moab y los denuestos de los hijos de Amón, con que deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio. Por tanto, vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra. Muy bien. Campo de ortiga y ruina de sal y asolamiento perpetuo. El remanente de mi pueblo los saqueará y el remanente de mi pueblo los horadará. Muy bien, muchas gracias. Entonces, vemos ahí, ¿no? Que ellos se alegraron de todo lo que estaba sucediendo con Israel. Entonces, la venganza de Dios en contra del orgullo de Amón ya se estaba profetizando, ¿no? De que también ellos iban a causa de lo que ellos estaban haciendo burla, entonces Dios también les juzga. Los moabitas, ¿alguien puede decir algo al respecto de los moabitas? El motivo por el cual es juzgada.
Creo que los del interior, ¿no? Han expuesto acerca de Moab. Sí, buenas noches, dice. ah, Moab ha sido juzgado porque había influenciado a Judá de varias maneras. Había influencia idolátrica, había mal ejemplo espiritual y era una nación muy orgullosa y su estilo de vida era tan alejado de Dios. Entonces, esas razones y otras han sido el motivo del castigo de Dios para esa nación de Moab. Gracias, Luisa. Muy bien, muchas gracias. Y realmente, ¿no? Ellos tenían mucho orgullo y por eso Dios, justamente en Sofonías, lo que acabamos de leer, justamente Dios le dice que iba a ser destruido junto con Amón, ¿no? Amón y bueno, también mm, eh, la otra nación, ¿no? Que era Amón y Moab, las dos iban a ser destruidas justamente por el orgullo, su burla, ¿no? Que estaban haciendo contra el pueblo de Israel. El desprecio hacia Israel, ¿no? Ese tal vez era algo singular de estas dos naciones, ¿no? El desprecio contra Israel. Entonces, ambas naciones iban a ser destruidas. ¿Alguien puede decir algo acerca de Edom? A ver, recordemos, por favor, cuál era el motivo del juicio de Dios. Amén. En el caso de Edom, su pecado principal era que tenían un odio extremo a la casa de Judá. También ellos querían vengarse, dice, ¿no? Con alevosía contra la casa de Judá. Y la profecía que hubo contra ellos, que Dios iba a extender su mano, dice, y hasta que, dice, desde la tierra, desde Temán hasta Dedán, dice, iban a ser exterminados y esa tierra de Edom iba a quedar completamente destruida, ¿no? Entonces esa era la profecía que se había dado contra Edom. Ujú. Tenían un rencor histórico, ¿no? Entonces, por eso Dios le dice, ¿no? Que por ese resentimiento les lleva a la condenación. Entonces, impactante, ¿no? Como los edomitas habían guardado este odio, este rencor, este resentimiento contra el pueblo de Dios. Muy bien. Los filisteos. ¿Quiénes eran los filisteos el día sábado? A ver qué podemos decir de los filisteos. Listo. Sí, adelante, por favor. Bueno, en esta ocasión, ¿no? Buenas noches, padres, señores. El punto principal es esta profecía, ¿no? Que se ha dado acerca de los filisteos, eh, porque había una enemistad y venganza con desprecio hacia el pueblo de Dios, el pueblo de Judá. Y Dios ha manifestado a través de su profeta que iba a extender su mano y eh, exterminar, ¿no? A los filisteos por esta situación. Eso pues. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera acotar tal vez a esta nación de los filisteos? También, ¿no? También había un odio ancestral. Recordemos que los filisteos, y lo hemos dicho también el día sábado, los filisteos eran enemigos históricos del pueblo de Israel, ¿no? Y realmente llevaban una historia de hace mucho tiempo atrás. Entonces, los filisteos realmente
habían provocado muchas cosas al pueblo de Israel, eran enemigos, ¿no? Del pueblo de Dios. Entonces, el Señor también iba a ejecutar su justicia, como lo decía el hermano Cristian, con mano fuerte. Entonces, esta expresión que podemos analizar también, que dice, mi venganza, justamente es la muestra del celo de Dios por su pueblo, ¿no? Entonces, los filisteos también iban a ser juzgados a causa de su odio, de su resentimiento, de todo el mal que habían ocasionado al pueblo de Dios. Muy bien. Podemos analizar también Tiro. ¿Qué podemos decir de Tiro? Hay harto que decir de Tiro, ¿no? Pero algo importante que podemos decir. ¿Alguien puede participar? ¿Qué podemos decir de Tiro? Pastora Victoria. Sí, de Tiro podríamos hablar que había mucha idolatría. Ellos se dedicaban, dice, al comercio y también a causa de todo esto había un orgullo, ¿no? Había una, en la Biblia dice en Ezequiel había una iniquidad, dice, en sus contrataciones. También tenían soberbia al pretender, o sea, ellos creían que eran como un dios, ¿no? Prácticamente porque mencionábamos que al, al cometer o alguien idolatrar también puede ser a las riquezas, ¿no? Entonces, la profecía que se le dio a esta ciudad era que igual iba a haber una destrucción de esta ciudad y hablaba también, iba a ser convertida, dice, en una pequeña risa para tender redes de pescar. Esta ciudad iba a ser saqueada y nunca más iba a ser habitada ni encontrada, ¿no? O sea, iba a haber una destrucción total contra esta ciudad de Tiro. También eso podría complementar. Muchas gracias. Tal vez sería bueno que nos detengamos en Tiro, ¿no? Realmente la profecía contra Tiro. Tiro era no vamos a tal vez reducir todas estas profecías a las otras naciones, ¿no? Pero algo singular que podemos mencionar de Tiro en los versículos del 1 al 6, en el capítulo 26 justamente, podemos encontrar que Ezequiel nos da una fecha exacta de esta profecía, ¿no? A ver, podemos leer el, el versículo 1 y 2. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Los primeros dos versículos del capítulo 26. Amén. Dice el capítulo 26, el 1 al 2. Dice profecía contra Tiro. Aconteció en el 11º año, en el día primero del mes, que vino a mí palabra de Jehová, diciendo, Hijo de hombre, por cuanto dijo Tiro contra Jerusalén, Ea bien quebrantado está, bien quebrantada está la que era puerta de las naciones. A mí se volvió, a mí se volvió. Yo seré llena y ella desierta. Amén. Muchas gracias. Entonces, aquí nos da una fecha relacionada con la deportación babilónica, ¿no? Entonces, el juicio de Tiro es en el mismo contexto, ¿no? De los eventos de las deportaciones de Babilonia. Vemos que, bueno, en el versículo 2 que ha leído nuestra hermana, la alegría de Tiro por la caída de Jerusalén, justamente cuando los babilonios atacan a Jerusalén, Tiro se alegró, ¿no? Del desastre de Jerusalén. Y bueno, al ver su caída, eh,
tal vez vio como una oportunidad, ¿no? Para que ellos puedan también expandir su territorio y su dominio comercial, porque esta ciudad era una ciudad comercial, entonces ellos pensaban que iban a eliminar su competencia, ¿no? De la ciudad santa. Entonces, esto refleja una actitud totalmente egoísta y orgullosa. Hermana Jenny, Licenciada, ¿puedo leer otra versión? El versículo 2 ya, por favor, adelante. dice, hombre mortal, Tiro se ha puesto muy contenta por la caída de Jerusalén, diciendo, bien, ella que controlaba las lucrativas rutas comerciales de norte a sur, a lo largo de la costa y a lo largo del curso del río Jordán, ha sido quebrantada y yo soy la heredera. Por cuanto ella ha sido desolada, yo me aprovecharé y llegaré a ser rica. Eso, licenciada. Muchas gracias. ¿En qué versión es? NBB. Ah, ya. Muchas gracias. Nos aclara mucho más, ¿no? Nos aclara mucho más de que, bueno, Tiro se había alegrado y bueno, ahí ellos veían una oportunidad para expandir su comercio, ¿no? Y dice, ahora me toca a mí hacerme rica como ella, dice en esta versión, ¿no? Entonces, bueno, Dios reprueba a aquellos que se alegran del mal, ¿no? De los hijos, tal vez de los hijos de Dios. Entonces, incluso tal vez si ese mal les beneficiaba temporalmente, pero bueno, ellos estaban burlando y se estaban queriendo aprovechar de una nación que estaba bueno, había sido escogida por Dios, ¿no? Entonces, como cristianos, debemos alegrarnos por el bienestar de los demás y no disfrutar de su sufrimiento, ¿no? Es algo que nosotros podemos aprender, ¿no? Muchas veces tal vez hemos caído en el error de que, bueno, a este le está pasando esto por su desobediencia, y nos sentimos tal vez en la posición de juzgar a otros, ¿no? Y tal vez alegrarnos, tanto se le ha dicho, ahora que aprenda, pues, ¿no? Pero en realidad el Señor nos llama, ¿no? A que nosotros no disfrutemos de su sufrimiento. En Gálatas capítulo 6, versículo 2 podemos leer y mientras lo buscan, le voy a dar la palabra al hermano Juan Carlos y mientras buscan, por favor, Gálatas 6, 2. Gracias.